Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos a ver si se conecta todo el mundo. Vale, pues comenzamos este webinar. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción para que conozcáis quiénes somos. Iberus Tecnología es una empresa del sector de las tecnológicas con un 100% de capital privado. Estamos en el top 10 de las empresas tecnológicas de España y es la de mayor crecimiento en estos momentos. Tenemos un fuerte capital humano con más de 1.200 profesionales TIC y más de 60 millones de facturación al año. Tenemos en estos momentos presencia ya en las principales ciudades de España, pero en continua expansión. También tenemos presencia en algunos países a nivel mundial. Tenemos especialización en las principales transversales de nuestro sector, consultoría, desarrollo, etcétera. Y en el tema de las verticales, pues hemos trabajado tanto para clientes de banca, del sector público, logística y transporte, e-commerce, industria, media labs, etcétera. Nuestros clientes, ¿qué ha pasado? Se ha salido.
Esto no está compartiendo los slides, perdón. A ver, voy a seguir con la presentación. A ver, ahora sí, ya se ve el slide, ¿no? Tampoco. Bueno, voy a seguir con la presentación, que no se van a ver los slides. A ver, hemos trabajado para muchas de las empresas del sector o sea, del IBEX 35, y como valor añadido se fomenta en Iberus la formación continua del principal activo, que somos las personas. Como Iberus Sistemas, concretamente sabemos que es muy importante la protección de la información en las empresas, y uno de los motivos de ello es el temido ransomware. Entonces, uno de los softwares que nos pueden ayudar a protegernos de este ransomware es precisamente Veeam Backup. Tenemos aquí a Jordi Bombardo Padilla, que es System Engineer de Veeam, que nos va a presentar Veeam Backup orientado a protegernos de ese ransomware. Adelante, Jordi. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. Un placer estar hoy aquí con vosotros y poder compartir este ratito y poderos contar un poco cómo desde Veeam intentamos ayudar a nuestros clientes en esta lucha que ahora comentabas, ¿no? contra todos estos problemas o contra todos estos dolores de cabeza que provocan el ransomware en las organizaciones, ¿no? Y es que el ransomware, como os decía, es un tema que por desgracia está totalmente a la orden del día, ¿no? De todos estamos expuestos a sufrir un ataque de ransomware en cualquier momento y afecta por igual a todas las compañías, da lo mismo que sean una pequeña pyme, que seas una empresa del IBEX o seas una empresa del Fortune 500, ¿no? Al final solo hace falta mirar en la prensa o en la televisión, que día sí, día también, pues aparecen noticias al respecto de ransomware, de compañías, de organizaciones que han sido afectadas por este problema. Y de hecho, no recuerdo si fue ayer o el lunes, ¿no? Que salió en las noticias, pues también un ataque que había sufrido pues una empresa como MediaMarkt, ¿no? Un ataque que parece ser había afectado a más de 3.000 servidores y dejado sin servicio a tiendas de Holanda, Bélgica, España y no sé si algún país más, ¿no? Hace un par de semanas también salían las noticias, vimos aquí como en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues había sido víctima de un ataque y había dejado unas consecuencias tremendas. De hecho, en principio se hablaba de que podían tardar un mes en recuperarlo todo, pero es que ya se está hablando de que hasta bien entrado el 2022 no van a ser capaces de volver a recuperar todo lo que tenían anteriormente, ¿no? Imaginaros lo que esto pues, puede significar para una empresa. Por desgracia, digamos, estos son solo 2 ejemplos de los muchísimos que han aparecido y de los muchísimos más que seguramente no han aparecido, ¿no? Lo cual, pues da un poco una idea de la importancia que tiene actualmente este problema del ransomware en la economía y en la sociedad actual. Entonces, no es un tema de broma, es un tema importante y al cual, pues, tenemos que prestarle una gran atención, ¿vale? Y es que, os decía, con este tema del ransomware ya no es una cuestión de si le va a tocar a nuestra organización o no. Por desgracia, es una cuestión de cuándo le va a tocar, ¿no? Y es que si nos remitimos a las estadísticas, vemos que el 93% de las organizaciones son atacadas cada año. El 93, eso es una barbaridad, ¿no? Y más allá de este propio dato, que repito, que para mí es un dato terrorífico, ¿no? Estos ataques al final se traducen en dinero, ¿no? En un dinero que, pues bueno, en el mejor de los casos, las organizaciones van a tener que invertir para recuperarse de estos ataques y también en un dinero que nuestras organizaciones van a dejar de ganar, básicamente por no estar operando normalmente y por no estar pues, prestando ese servicio a nuestros clientes. Cada hora que nuestros sistemas
no están funcionando, pues puede ser un drama. Imaginaros, pues, por ejemplo, como decíamos ahora, ¿no? Los millones que puede haber perdido MediaMarkt por cada hora que sus tiendas han estado offline o no han podido estar dando servicio a los clientes. Por no decir el daño que esta caída pues, puede haber provocado a causa, a nivel de imagen y de nombre de marca para una empresa pues, tan conocida como puede ser MediaMarkt, ¿no? Y es que además en el mercado, en un mercado como el actual, ¿no? Pues es muy fácil que si algo no me funciona, pues si intento conectarme a la web de MediaMarkt y no puedo conectarme, pues simplemente pues abra la web de Amazon o la web de Fnac o de cualquier otra de estas tiendas y pueda ir allí a comprar lo que necesitaba y que la otra empresa no me está ofreciendo. Incidentes como el de WhatsApp de hace unas semanas, ¿no? Aunque supuestamente pues fuera un error a nivel de aplicar parches en la aplicación, pues hizo que inmediatamente millones de personas, millones de usuarios, y creo que hablaban de 70 millones de usuarios, pues inmediatamente se pasaran de WhatsApp a Telegram, ¿no? Eso mismo a diferente escala, pero nos puede pasar a nosotros en nuestra organización, ¿no? Si no tenemos o si no ofrecemos el servicio a nuestros usuarios, pues estos van a ir a buscar el servicio a otro proveedor que se lo ofrezca, ¿no? Por eso es muy importante, es crítico que tengamos pues, un buen sistema de protección de datos que nos garantice que todos nuestros datos pues, están protegidos y sobre todo que nos garantice que en caso de sufrir cualquier ataque podamos recuperarnos y recuperarnos de una manera rápida, eficiente y lo antes posible, ¿no? Y por supuesto al menor coste, ¿vale? Y precisamente, pues, en estos aspectos en los que, pues, desde BIM podemos aportar nuestro granito de arena y podemos ayudaros a llevarlo a cabo, pues, de la forma más eficiente posible, ¿vale? Em, el disponer de un sistema de protección del dato, ¿no? Que en este caso, pues, permita, recuperarnos de una desgracia, pues, bueno, es un mecanismo, fundamental, ¿no? Seguro que todos vosotros, pues, tendréis implementados muchísimos, mecanismos ya para impedir llegar a este punto, ¿no? Seguro que tenéis, pues, toda una serie de antivirus, anti-ransomwares, firewalls y demás sistemas, ¿no? Pero si si en el caso de que todo esto, todos estos mecanismos, todas estas barreras que tenemos implementadas, pues fallaran y no nos pudieran proteger, tenemos que tener en cuenta que al final el backup va a ser nuestra última línea de defensa, ¿no? Y necesitamos estar tranquilos y poder tener la garantía de que tenemos un sistema que en caso de llegarse a este extremo, de llegar a la última línea de defensa, pues realmente cumpla y nos permita pues volver a la situación en la que tenemos que estar, a poder seguir dando servicio a nuestros usuarios, ¿vale? Como sabemos, bueno, el origen de los ataques pues puede ser muy variado, ¿vale? Y aquí tenéis pues algunas muestras de cuáles son las principales causas de ataques de ransomware, ¿no? Desde vulnerabilidades en el software, pendrive que nos podamos encontrar perdidos, ingeniería social para conseguir las credenciales de un usuario o de un administrador, etcétera, etcétera, ¿no? Los puntos de ataque por los cuales nos pueden atacar son muchos y variados, ¿no? Pero sobre todo, si os fijáis aquí en la gráfica, hay uno que destaca por encima de todo, ¿no? Casi 3 veces más que su siguiente perseguidor, ¿no? Y este es, oh sorpresa, seguro que nadie se lo imaginaba, el correo, ¿no? El spam mail. Aunque parezca mentira, los correos enviados a usuarios o administradores, pues, con adjuntos o con enlaces a alguna web en la cual tengamos que introducir nuestras credenciales, siguen siendo la principal causa u origen de estos ataques de ransomware, ¿no? Por mucho que haya salido en las noticias, el famoso phishing, todo este tipo de ataques, sigue siendo el principal motivo de, el principal motivo, la principal puerta de entrada para estos ransomware, ¿no? Y es que en la mayoría de casos, ya os digo, simplemente pues, haciendo clic a un documento adjunto o haciendo clic a este enlace que viene dentro del correo, pues ya se desencadena pues la instalación o que estos softwares puedan instalarse
dentro de la máquina del usuario y a partir de aquí pues ya tienen vía libre para empezar a hacer de las suyas dentro del entorno, ¿no? En muchas ocasiones, además, esto no es un efecto inmediato, es decir, estos ransomware se instalan, empiezan a trabajar, empiezan a buscar información, empiezan a recopilar datos de nuestra infraestructura, de nuestra red y permanecen ahí latentes, recopilando estos datos, incluso a veces robando información, durante, pues a lo mejor semanas o incluso meses, hasta que llega el momento definitivo y se lanza el ataque final, ¿no? Em, Para evitar esto, o al menos para minimizarlo, ¿no? Bueno, siempre hablamos, de 3 pilares fundamentales, ¿no? El primero, como veis aquí, la educación, ¿no? O diría concienciación. Y concienciación de todos, no simplemente de usuarios, tenemos más usuarios finales o usuarios más básicos, sino de cualquier tipo de usuarios dentro de la administración, usuarios más básicos, usuarios administradores, todo tipo de usuarios tienen que estar plenamente concienciados de que, pues, el ransomware es algo real, que nos puede suceder a todos y que todos estamos expuestos a ello, ¿no? Esto, como hemos visto en la slide anterior, pues bueno, una gran mayoría de estos ataques vienen por el correo. Entonces, es fundamental educar o concienciar, como decía antes, a nuestros usuarios para que, por decirlo de alguna forma, pues no sean tan confiados, ¿no? Que antes de abrir cualquier enlace, cualquier adjunto, pues realmente se fijen en quién es el remitente, si es alguien de confianza o no, si tiene sentido ese correo que hemos recibido o no, ¿no? Si he recibido, yo qué sé, un correo de AliExpress diciendo que tengo un paquete pendiente de recibir y que haga clic en ese enlace para hacer el tracking y yo no he pedido nada a AliExpress, pues no debería clicar en ese enlace, ¿no? Al final, muchas veces simplemente aplicar el sentido común. Son ejemplos tontos, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Un poco la idea es pues, concienciar muchísimo a la gente para que eso, apliquen el sentido común y no, y no nos veamos expuestos más de la cuenta en estos casos, ¿no? Al final es una cuestión de entrenar a los usuarios a detectar todo este tipo de trampas o de amenazas, ¿no? También, por supuesto, que nosotros como organización pues tenemos que poner las herramientas necesarias para ayudarles a esta detección, ¿no? Pues a lo mejor algo tan fácil como pues, que el correo nos indique si realmente el correo que nos acaban de enviar proviene de nuestra propia organización o viene de fuera de la organización. Pues eso puede ser una ayuda para que pues, a veces los hackers tienen grandes herramientas y nos pueden hacer creer que ese correo puede venir de nuestra propia organización, ¿no? Pues este tipo de herramientas pueden ayudar muchísimo a los usuarios ya de alguna forma a no fiarse del todo de ese correo que les ha llegado. Entonces, la, la educación o la concienciación es un elemento fundamental en la lucha contra estos ransomware, ¿no? En segundo lugar, lo decíamos antes, pues el implementar un buen sistema de backup y recuperación. Y aquí es pues, desde donde BIM pues, también podemos ayudar más en este sentido, ¿no? Eh, Tenemos que implementar un buen sistema y sobre todo, como siempre, seguir toda una serie de buenas prácticas que nos permitan pues, poder recuperar todo esto en caso de desastre. Y muchas veces estas buenas prácticas, como decía antes, no son más que aplicar el sentido común, ¿no? Pensar en cosas pues, típicas, pero que tenemos que aplicarlas. No vale montar un sistema de backup por montarlo, no vale tener simplemente pues, un sistema para tener un checkbox en caso de una auditoría y decir, sí, sí, nosotros tenemos montado un sistema de backup que protege pues todas nuestros datos, nuestra información. Pero si ese sistema no está bien implementado, no está correctamente definido, pues bueno, puede que no sirva absolutamente para nada, ¿no? Al final, como veis aquí, eh, tenemos que montar un sistema o tenemos que implementar un sistema con un diseño o una arquitectura adecuada que nos permita disponer de copias de seguridad que podamos llamar ultra resilientes, ¿vale? Y es que, como decía antes, ¿no? Estos ataques de ransomware saben que el backup, o los atacantes saben que el backup es la última línea de defensa de las organizaciones, ¿no? Y en caso de desastre, eh, ese va a ser el último paso que van a poder, o la última, es el último recurso que van a tener las organizaciones, ¿no? Y los atacantes lo saben
Y como lo saben, pues cada vez más nos estamos encontrando que el software de backup, que los repositorios de backup de los clientes son un objetivo prioritario para los atacantes, ¿no? Si consiguen eliminar esas copias de seguridad, al final el cliente no va a poder restaurar y no va a tener más remedio que pagar pues lo que le pidan o empezar de cero, con lo cual, pues, bueno, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Al final, empezar de cero, pues prácticamente puede suponer la muerte de una organización. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de que estas copias van a ser, como decimos aquí, ultra resilientes, que van a poder resistir cualquier tipo de ataque y no van a poder ser destruidas de ninguna manera, ¿no? En ese sentido, pues bueno, una buena práctica, si es algo que todos conocéis y todos habéis oído hablar de ello, ¿no? Es aplicar lo que llamamos la regla del 3-2-1, ¿no? Una regla pues muy típica dentro del mundo del backup, pero que al final hace falta implementarla, ¿no? Tenemos que llevarla a cabo para garantizar que se implementa. Después la veremos con un poco más de detalle. Otro punto fundamental es el tema de la encriptación, ¿no? También el leak o el robo de información también es algo que es una práctica habitual últimamente, ¿no? Pues robar esa información y amenazar pues, con hacerla pública si no pagamos lo que nos piden, ¿no? Entonces, en este caso, pues si tenemos nuestras copias de seguridad encriptadas, pues por mucho que nos puedan robar esa información, pues tenemos una encriptación adecuada. Estos atacantes no van a poder desencriptar esa información, ¿no? Van a necesitar tropecientos mil años para poder desencriptarla, con lo cual ya no les vale para nada y no nos vamos a ver en esta situación de tener que pagar para recuperar esta información. Veremos después también cuando hablemos de la regla del 3-2-1, ¿no? Pero bueno, sacar las copias a cinta o a un dispositivo warm o inmutable también es otra muy buena práctica para asegurarnos que tenemos copia de nuestros datos y que no van a poder ser tocadas, modificadas o borradas absolutamente por nadie, pase lo que pase, ¿no? Bueno, aquí también, como siempre, aplicar el sentido común. Por mucho que hagamos copias a cinta, saquemos estas cintas de la librería, llevémoslas a un búnker, a una caja fuerte, a un armario ignífugo, cualquier sitio, pero al final saquémosla de la librería, porque también nos hemos encontrado en muchas ocasiones en las que clientes que han sufrido un ataque tenían las cintas dentro de la librería y los atacantes pues han conseguido formatear estas cintas, con lo cual lo han perdido todo y no les ha servido de nada enviar estas copias a cinta, ¿vale? Y finalmente, la verificación, ¿no? Aseguraros pues que las copias que hemos hecho, pues puedan ser restaurables, ¿vale? Esto es el mejor remedio para poder dormir tranquilos, ¿no? Saber que realmente el sistema funciona y que esas copias que hemos hecho, pues en un momento dado, cuando las necesitemos, vamos a poder restaurarlas sin problema. No es simplemente confiar en que eso vaya a ser restaurable, cruzar los dedos y confiar con que va a funcionar, sino asegurarnos de que realmente las vamos a poder restaurar, ¿vale? Entonces, estos 4 puntos muy básicos, pero que son fundamentales, son, digamos, lo mínimo que debemos exigir a nuestro sistema para garantizar que tenemos, pues, un sistema de backup, como Dios manda, y que en caso de producirse un desastre, pues vamos a poder tirar de él y vamos a poder, restaurar nuestros datos y vamos a poder volver los servicios a su funcionamiento habitual, ¿eh? Os decía que, bueno, que una buena manera de hacer que nuestras copias fueran ultra resilientes era seguir la regla del 3-2-1. Os seguro que todos habéis oído hablar de ella, pero básicamente esta regla lo que nos viene a decir es que deberíamos tener 3 copias de nuestros datos, la de producción, la primera copia, el primer backup y una segunda copia, que estas copias deberían estar en 2 medios diferentes. Pues si tenemos la producción y el backup en la misma cabina, pues no sería una buena práctica, ¿no? En este caso, pues tendríamos únicamente un solo medio. Tendríamos que tener idealmente 2 medios. Y finalmente, que una de estas 3 copias debería estar offline, ¿vale? En una ubicación diferente, ¿eh? Esta es la réplica, la regla original, ¿no? La del 3-2-1. Y a esta regla original
le hemos añadido en Vim pues un par de corolarios, ¿vale? Por un lado, al menos una de estas copias debería estar offline o ser inmutable, ¿eh? Es decir, no nos sirve únicamente que esté offsite si está conectada. Es decir, podemos tener acceso a ella, es decir, podemos tener una segunda cabina en una segunda ubicación, pero si la tenemos online y podemos acceder a ella, aunque esté en otra ubicación, puede ser accedida y por tanto puede ser borrada por un atacante. Entonces, como decía antes, si estamos hablando de cintas, pues asegurémonos de sacar estas cintas de la librería. Asegurémonos de ponerlas en un armario unífugo, enviarlas a un búnker. Al final, poner este famoso air gap, ¿no? Darle este espacio para que realmente estén offline y no puedan ser accedidos absolutamente por nadie. Si lo que usamos pues, no son cintas, sino que son un almacenamiento en disco, pues asegurémonos de que estas copias, pues, por ejemplo, sean inmutables, ¿no? Que nadie pues, pueda acceder a ellas, que nadie pueda modificarlas, borrarlas o encriptarlas hasta que realmente pues, no llegue la fecha de expiración o la fecha de inmutabilidad que hayamos marcado para ese dato, ¿vale? El otro añadido que le hemos puesto a esta regla es la de cero, ¿no? Y este cero se refiere a lo que hablaba antes, ¿no? A la parte de verificación, ¿no? Asegurarnos de que las copias que hemos hecho son correctas, que son restaurables, ¿no? Y para eso, pues para verificar que son correctas y restaurables, pues la única manera que tenemos es la de probarlas, ¿no? Probarlas, la de restaurarlas y verificar que realmente esa restauración funciona y que la podemos llevar a cabo, ¿eh? Para esto, en Vim tenemos una funcionalidad que llamamos Sure Backup y que básicamente pues, se dedica a esto, ¿no? A automatizar lo que es la verificación de las copias de backup dentro de un entorno de sandbox, ¿no? Después os contaré un poco más de detalle sobre esta información, pero sobre todo tened en mente que es fundamental lo que es la verificación y el garantizar que las copias pues, son correctas para no llevarnos básicamente una sorpresa cuando vayamos a hacer esta restauración, ¿eh? Al final es lo que os decía, al final es sentido común, es aplicar esas reglas, esas normas que todos conocemos, que tenemos en la cabeza, pero que tenemos que aplicarlas y ponerlas en marcha para garantizar que eso no, que esas copias van a ser siempre ultra resilientes y no se van a ver afectadas, ¿vale? Comentábamos antes, comentaba ahora un par de ejemplos para conseguir que estas copias fuera offline o, o inmutable, pero aquí tenéis pues más ejemplos, ¿no? Para conseguir este AirGap o esta inmutabilidad, ¿no? Todos ellos pues, son mecanismos existentes en Vim, muchos de ellos pues, desde ya hace mucho tiempo y que nos pueden pues, ayudar en mayor o menor medida a conseguir este AirGap, ¿no? Este espacio, esta cámara de aire que impida que cualquier ataque pues pueda pues, encriptarnos o borrarnos los backups. Y aquí pues, bueno, tenéis toda una lista de, de posibles ejemplos, ¿no? Pues empezando pues, por la copia de cintas que ya hemos mencionado, el uso de rotating medias, ¿no? De discos que vayan rotando, repositorios que vayamos rotando, que podamos irlos cambiando y cuando lo tenemos fuera lo tengamos offline, de manera que, como decía antes, si tenemos un ataque, al tener este disco en offline, pues no va a poder ser borrado por nadie, ¿no? O también, pues, bueno, muy de moda el tema de utilizar repositorios que permitan marcar las copias como inmutables, ¿no? Esta es una tecnología que cada vez estamos viendo más, que cada vez estamos viendo que pues, más fabricantes pues, permiten esta capacidad y que en BIM pues, también nos integramos con ellos, ¿no? De hecho, un ejemplo de esta funcionalidad, de esta capacidad de inmutabilidad, es la funcionalidad del Harden Linux Repository. Esto es una funcionalidad que sacamos con nuestra versión 11 y que básicamente nos permite pues, crear repositorios inmutables a partir de hardware de propósito general. Es decir, el único requisito que tenemos en este sentido es que el servidor, si lo que en este caso hace de repository server, ejecute el sistema operativo Linux, ¿eh?
A partir de aquí, pues puede ser un servidor con mucho disco interno, puede ser un servidor al que le presentemos un almacenamiento de una cabina externa, le presentemos pues, una LUN por Fibre Channel o por Yescasi, y a partir de aquí pues, podamos implementar este mecanismo y podamos conseguir, como os decía, tener un repositorio inmutable, de manera que cuando hagamos la copia con Vim, cuando hagamos la copia contra este repositorio, adicionalmente a lo que es la retención que podamos marcarle al job, ¿no? Pues podemos marcarle 15 días, 30 días, un mes, el tiempo que definamos, pues podemos marcar un periodo de inmutabilidad adicional que nos va a garantizar que esta copia no va a ser borrada, modificada o tocada absolutamente por nadie durante este periodo de inmutabilidad que hayamos marcado. Simplemente para mostraros lo sencillo que es esto, como decía, es una solución basada en hardware de propósito general, es decir, no tenemos que comprar ningún appliance específico que nos lleve o que nos permita hacer esta inmutabilidad. Simplemente cuando configuremos nuestro repositorio, un repositorio, como os decía, tiene que estar basado en sistema operativo Linux, tendremos que marcar este checkbox que veis aquí, donde marcamos el periodo de inmutabilidad que queramos definir para ese repositorio. En este caso, 30 días. Durante estos 30 días estamos seguros que nadie va a poder tocar o modificar esto. A partir de aquí, pues simplemente en el momento en que se hace el backup, este fichero de backup, estos ficheros de backup de Vim que vamos a almacenar en el repositorio, van a quedar marcados con el flag de inmutabilidad para que no puedan ser tocados, ¿vale? Y esto significa que, aunque alguien se pueda conectar incluso a la consola de Vim y quiera borrar o expirar esas copias, el sistema se va a dar cuenta de eso y nos va a decir pues, que no es posible borrar estas copias porque todavía están dentro del periodo de inmutabilidad, ¿no? Con lo cual pues, estamos absolutamente seguros y tranquilos de que eso no se va a poder borrar y cuando lo necesitemos lo vamos a poder restaurar. Esta inmutabilidad que podamos ofrecer a nuestros clientes con el Hardened Linux Repository, este concepto de inmutabilidad en repositorio local, lo podemos extender también pues, para todas esas copias que podamos mandar fuera de nuestro data center. Sabemos que muchos clientes están optando por actualizar sus mecanismos para almacenar copias de larga retención. Pues muchos de ellos pues, que antes usaban cintas están empezando a utilizar pues, repositorios en cloud, utilizar hiperescalares pues tipo Amazon, Azure, Google u otros proveedores de cloud. Y en este caso, pues también aquí pues desde Vim tenemos esta integración con todos aquellos proveedores de cloud que ofrezcan una inmutabilidad a nivel de objeto. Entonces, en estos almacenamientos de tipo objeto que podamos utilizar para guardar estas copias de larga retención, siempre y cuando el proveedor ofrezca esta capacidad de inmutabilidad e inmutabilidad a nivel de objeto, pues desde Vim podremos integrarnos con ellos y poder hacer inmutables también estas segundas copias que enviemos hacia un repositorio externo, de manera que pues, tengamos cubierta todo lo que es nuestro ciclo de nuestros repositorios, nuestros diferentes tiers, con esta capa de inmutabilidad y independientemente de que esta copia esté en el almacenamiento local, esté en el almacenamiento de capacidad o incluso en la copia de más larga retención, pueda ser inmutable y en ningún caso pueda ser modificable. Otro punto que os comentaba antes, ¿no? El punto fundamental de la encriptación de las copias, lo hemos mencionado. Entonces, en Vim la información siempre viaja encriptada extremo a extremo, desde el origen, por supuesto, hasta el destino, hasta el repositorio. En todos estos puntos la información viaja siempre encriptada, pero es fundamental que activemos esa encriptación en destino, ¿no? Esa encriptación en at rest, ¿no? Que en el repositorio tengamos el dato encriptado para que no suceda lo que os comentaba antes, ¿no? Ese robo de información, ese leak de datos. Entonces, para que no se produzca, o si se produce, al menos estos datos que puedan llegar a llevarse los atacantes estén encriptados y, por tanto, pues prácticamente podemos decir que no les sirva absolutamente para nada, porque no van a ser capaces de poder desencriptar esa información, ¿vale? Esta encriptación, os digo, la podemos
la podemos aplicar, la podemos realizar a nivel de cualquier job de backup, cualquier backup primario, copias de transaction logs, copias secundarias, es decir, en cualquier caso, en cualquier copia que realicemos con BIM, la podemos implementar y os digo, es una buena práctica, es muy recomendable que la utilicéis y que la implementéis para garantizar que esas copias pues, están encriptadas y no van a poder ser recuperables. También me gustaría comentar un aspecto que creo que es muy diferenciador de la solución de BIM y que también pues, puede ser de una gran ayuda a la hora de restaurar los datos, ¿no? En este caso no es una funcionalidad técnica, sino que es más un aspecto del propio diseño de la solución y es el formato de backup de BIM. Y es que cuando hacemos backup en BIM, el backup que guardamos, el fichero de backup, contiene tanto los datos como los metadatos, ¿vale? Decimos en BIM no hay ningún tipo de dependencia de base de datos de índices o patrones de duplicación, ni nada de nada. Es decir, al final, mientras tengamos el repositorio de backup a salvo, y eso pues con estos diferentes mecanismos que os he comentado anteriormente lo podemos garantizar, mientras tengamos pues este repositorio a salvo, con BIM siempre vamos a poder restaurar estos datos que tenemos almacenados en el repositorio. Aunque perdamos el servidor de BIM, aunque perdamos la base de datos de configuración, donde viene la definición de los jobs, de histórico de trabajos y demás, siempre podremos instalar un servidor en blanco, totalmente en blanco, apuntarlo al repositorio de backup y empezar a recuperar nuestros datos sin ningún problema. Entonces creo que esto también es un aspecto importante a destacar y que puede ser de gran ayuda en caso pues, de producirse un desastre total en el cual pues, nos hayan encriptado absolutamente pues, toda la información, incluso nuestro servidor de backup. Aunque lo perdamos absolutamente todo, mientras tengamos el repositorio de backup, vamos a poder restaurar sin ningún problema. Finalmente, el tercer punto, ¿no? Es, que decíamos de esos 3 puntos, es el tener un plan de remediación, ¿vale? El tener muy claro por dónde voy a empezar a restaurar los datos, identificar cuáles son los servicios más críticos, cuáles son aquellos servicios básicos para que la empresa pueda empezar a funcionar, ¿no? A ver si han sido afectados y en caso de ser así, pues empezar a restaurar por ahí, ¿no? Y en esta situación, digamos, no es el momento de ponerse a improvisar, a dudar o de pensar en cómo hacer las cosas, ¿no? Tenemos que tener un plan muy bien definido y seguirlo a rajatabla, ¿no? Y en este caso, pues también en BIM tenemos diferentes soluciones, diferentes opciones para ayudaros a poder restaurar todos estos datos de una forma rápida y eficiente. En primer lugar, bueno, tenemos la funcionalidad del Instant BIM Recover. Es recuperación inmediata, restaurar automáticamente un dato desde el repositorio de backup, sin necesidad de tener que mover los datos hacia la cabina de producción. En este caso, digamos, el propio repositorio de backup sería, por decirlo así, nuestro data store, donde van a poder ejecutarse las máquinas virtuales, ¿no? En este caso, virtuales, ¿no? Este concepto del Instant Recover, que siempre había estado ligado a la idea de levantar máquinas virtuales, podemos extenderlo a máquinas físicas, podemos extenderlo a instancias de cloud. En el fondo, cualquier carga de trabajo que hayamos protegido con BIM, podremos arrancarla como una máquina virtual dentro de la plataforma de vSphere, de Hyper-V o de AHV, ¿no? En cualquiera de estos hipervisores podremos arrancar cualquiera de estas cargas de trabajo, incluso haciendo restauraciones cross-platform. Es decir, si teníamos máquinas que hubiéramos protegido con Hyper-V, las podemos arrancar en vSphere, o máquinas de vSphere las podemos arrancar en AHV, ¿no? Al final, todas estas posibilidades existen para ayudarnos a poder arrancar y a poder levantar estas máquinas lo antes posible. Además, poderlo hacerlo también de forma simultánea, es decir, en un trabajo de Instant Recover podemos seleccionar varias máquinas y arrancarlas todas de golpe sin necesidad de tener que ir una a una arrancándolas de forma secuencial. Esto, pues como os decía, nos va a dar pues, mucha flexibilidad y mucha velocidad a la hora de poder arrancar todo nuestro entorno de nuevo y reducir muchísimo lo que son los RTOs. Es más, este concepto del Instant Recover no solo lo dejamos en el entorno del
las máquinas virtuales o de la virtualización, sino que lo extendemos también a nivel de bases de datos y también de NAS, ¿no? Son dos casos de uso súper interesantes, los dos muy potentes, ¿no? Sobre todo esta parte de bases de datos también es un caso muy interesante de poder ya no arrancar toda la máquina virtual completa, sino arrancar simplemente la base de datos o arrancar simplemente esa parte concreta que necesitemos arrancar de nuestra base de datos, ¿no? Pero a mí personalmente también me interesa mucho el caso del Instant Recovery de la parte de NAS, ¿no? Que también considero que es un caso de uso brutal, ¿no? Pensad que normalmente lo que son los entornos de NAS o de servidores de ficheros acostumbran a ser entornos pues muy grandes con muchos ficheros y que la restauración de estos entornos pues es un tremendo dolor de cabeza, ¿no? Podemos a lo mejor pues tirarnos incluso días restaurando estos datos, ¿no? Y por supuesto, mientras estamos haciendo esta restauración, pues tener a nuestros usuarios sin poder acceder a los ficheros durante días, lo cual pues, bueno, no es una situación que sea deseable. Entonces, con Instant Recovery para NAS podemos dar acceso a los usuarios de forma pues, prácticamente inmediata. En cuestión de minutos podemos presentar esos shares que antes veían, pero en vez de verlos a través de la cabina a través del NAS, a través de la cabina de almacenamiento, lo vemos directamente desde el repositorio de backup, ¿no? De manera que, pues, como decía, en cuestión de minutos los usuarios tienen acceso a estos ficheros. Eso, como os decía, pues a mí me parece tremendo, ¿no? Y sobre todo, pues porque lo he sufrido en mis propias carnes, ¿no? Noches en CPD de un cliente, restaurando datos vía NDMP hacia el NAS a una velocidad de tortuga, ¿no? Y con el cliente, pues en la chepa, preguntando que cada 2x3 a ver si faltaba mucho para restaurar. Entonces, pues yo creo que funcionalidades como esta realmente son de una gran ayuda para poder reducir muchísimo los RTOs y permitir que nuestra organización pues, pueda seguir trabajando de una forma más o menos normal, mientras en paralelo pues, podemos ir haciendo la restauración de estos datos hacia su ubicación original, ¿no? Otra funcionalidad también muy interesante, ¿no? A la hora de restaurar es lo que llamamos el Secure Restore, ¿no? Como os decía antes, en muchas ocasiones el ransomware o el virus está en nuestros sistemas desde hace tiempo, ¿no? Está ahí latente, recogiendo información, robando información y al final esperando al momento adecuado para activarse y empezar a encriptar nuestra información, ¿no? Y esto, pues con esta situación podemos pasar días, semanas o incluso meses, ¿no? Lo cual, bueno, ya significa que es muy probable que este virus, que este ransomware, pues nos lo hayamos llevado a nuestro sistema de backup. Es decir, dentro de ese backup de esas máquinas virtuales, pues nos hayamos llevado también este ransomware ahí latente, ¿no? De manera que cuando recuperemos estas copias, pues inmediatamente se volvería a activar este virus o este ransomware. Bueno, por eso es fundamental mecanismos como este Secure Restore que veis aquí, ¿no? La capacidad de poder integrarnos con nuestros sistemas de antivirus. Aquí veis pues, 3 ejemplos con los cuales estamos integrados de forma nativa, pero en el fondo cualquier antivirus que tenga línea de comandos, que diría que prácticamente serán todos, podemos integrarlo y utilizarlo dentro de nuestros procesos de recuperación. En este caso, cuando utilizamos la funcionalidad de Secure Restore en nuestras restauraciones, antes de restaurar, el sistema va a integrarse con nuestro antivirus, va a escanear ese dato, esa máquina virtual o esos datos que tengamos que restaurar y nos va a decir pues, cuál es el diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico pues, nos puede decir que efectivamente ese dato, esa máquina está comprometida, con lo cual pues, podríamos, si queremos, descartar ese punto de recuperación y buscar otro punto en el tiempo que no estuviera comprometido. O, pues, si lo necesitamos porque es el que necesitamos restaurar, pues podemos arrancarlo, pero arrancarlo a lo mejor sin conexión a red para garantizar que eso no va a extender el virus hacia otros entornos y podamos acceder a esa máquina, limpiarla y después ya pues volverle a dar acceso a la red.
o si simplemente pues, el sistema, el antivirus detecta que no hay nada, que la máquina está limpia, pues podemos restaurar con toda tranquilidad, ¿no? Pero al final lo que nos va a garantizar es que cualquier dato que recuperemos y volvamos a introducir dentro de nuestro sistema de producción va a estar libre de cualquier virus o de cualquier ransomware, ¿no? Al final no vamos a estar reintroduciendo ningún bicho dentro de nuestro entorno. También en esta misma línea tenemos la funcionalidad del Data Integration API. Mientras que el Secure Restore de alguna forma nos permitía realizar un escaneo más reactivo, es decir, en el momento en que vamos a restaurar la máquina o vamos a restaurar el dato, lo escaneamos. Con Data Integration API podemos hacer tareas más a nivel proactivo, ¿vale? Básicamente el Data Integration API nos permite, en general, ¿vale?, hacer cosas, digamos, aprovechar los backups que tenemos en nuestro repositorio de backup, ¿vale? La idea es poder reutilizar esos datos, ¿vale? No únicamente para restaurarlo en un momento puntual en el que necesitemos recuperar alguna información que hayamos perdido o borrado, sino que en general podamos reaprovechar esos datos para múltiples tareas, ¿no? Y aquí veis algunos ejemplos, ¿no? Desde pues, todo el tema de Business Intelligence, de Data Classification, al final cualquier cosa que se nos pueda ocurrir con los datos que tenemos almacenados, ¿no? Y una de estas cosas que se nos pueden ocurrir es, como veis aquí arriba, pues lo del escaneo proactivo de los datos, ¿no? De manera que no tengamos que esperar al día de la recuperación o de la restauración para escanear ese dato, sino que de forma periódica podamos realizar escaneos de los datos que tenemos almacenados en nuestros repositorios de backup y verificar pues, que ahí no pudiera haber ningún virus escondido, latente y pendiente de activarse, ¿no? Bueno, pues es otra funcionalidad interesante, ya digo, que nos puede aportar esa capacidad proactiva de escaneo y de verificación de las copias que tenemos almacenadas en el repositorio. Y finalmente, el Sure Backup, os comentaba antes, ¿no? Esta funcionalidad que era el 0 dentro de la regla del 32110, y es la que nos permite, pues básicamente eso, verificar que las copias que hemos realizado de nuestros backups realmente sean restaurables, ¿no?, en caso de necesitar, ¿vale? Y eso pues lo hacemos, pues básicamente eso, recuperando los datos, arrancando estas copias de máquinas virtuales dentro de un entorno aislado, dentro de un entorno de sandbox que llamamos Virtual Lab, que no afecta para nada a lo que es nuestro entorno de producción, pero que sí que nos permite pues, verificar que podemos arrancar las máquinas, que responden a ping, que la aplicación X, pues el puerto responde, o incluso pues aquí podemos también hacer todas aquellas verificaciones que queramos. Podemos definir verificaciones o scripts, digamos, personalizados que verifiquen pues, lo que nos interese verificar, incluso hacer una query a la base de datos para verificar que puedo hacerlo y que me responde, que me devuelve un dato. Al final podemos hacer lo que queramos, ¿no? Todas estas verificaciones las hacemos, como decía, de forma totalmente automatizada, de manera que cuando lleguemos por la mañana podamos tener pues, un correo indicándonos de que el backup pues, se ha hecho satisfactoriamente, pero también un correo que nos diga que no solo se ha hecho el backup, sino que este backup hemos probado de restaurarlo, lo hemos restaurado, lo hemos arrancado y funciona perfectamente, lo cual pues, bueno, nos da una tranquilidad tremenda en el sentido de eso, es decir, que si algo sucede, pues puedo estar tranquilo de que podré ir a buscar ese dato y lo podré restaurar y no me encontraré pues, con ninguna sorpresa desagradable de que, pues, por lo que sea, no se puede arrancar, que el fichero está corrupto o lo que sea, porque previamente lo habré probado y sé que realmente funciona. Como os decía, pues es una tranquilidad enorme el poder tener esta funcionalidad y esta sensación de tranquilidad. Por mi parte, pues nada más. Eso es un poco lo que os queríamos contar, cómo desde BIM pues, podíamos un poco ayudaros en esta lucha, cómo aportar nuestro granito de arena en esta lucha contra el ransomware. Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí en el chat. Sí,
De momento no hay preguntas. Simplemente quería terminar, pues, anunciando que Iberus Sistemas, como estamos comprometidos con este problema y darle solución, pues, queremos dejar claro que somos partners oficiales de BIM y que tenemos la capacidad para acompañar a nuestros clientes en el despliegue, y configuración correcta del software de BIM para protegernos, no solamente ante la pérdida de datos, tradicional, sino también ante, pues, virus de tipo ransomware que cifran nuestra información y tienden últimamente incluso a cifrar los propios backups, ¿vale? Entonces, pues nada más. Gracias a todos por haber participado en este webinar y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias a todos.